Jorge, acá ya iniciamos una tanda de repreguntas. Eh, bueno, acá no tengo el nombre del usuario, pero entró con justamente Huawei, con el celular, y te pregunta esto. Dice, Jorge, mi pregunta es, ¿la crisis de poder como caracterización sigue vigente? Esto en relación a que una crisis de poder implica que los que han gobernado no pueden seguir haciéndolo de la misma forma. Lo pregunto porque en una nota mencionaste que el gobierno actual mantiene una forma de gobierno sobre su coalición. El gobierno anterior tenía una característica similar en su forma de coalición, pero con particularidades distintivas cada uno de ellos. No, el tema consiste en lo siguiente. Tuvimos una discusión, si no la siguieron, se las cuento. Hay que distinguir una crisis de poder de un vacío de poder. El vacío de poder no existe. El FMI, cuando se derrumbó Macri, dijo que en la Argentina hay un vacío de poder. Alguien acá recogió lo del FMI, o se le ocurrió a él, dijo vacío de poder, y una organización turca que nosotros conocemos se mandó un largo artículo sobre el vacío de poder en la Argentina, desde Turquía. Entonces nosotros escribimos el vacío de poder no existe. Esto es interesante, ¿por qué? Porque una crisis de poder no quiere decir que no haya nadie gobernando. Alguien siempre está gobernando. Es decir, no volvemos a un régimen tribal. Siempre en gobierno. Gobiernos que han durado 48 horas, por ejemplo, la crisis alemana de 1933, 48 horas. ¿Y sabe quién era el primer ministro que fue electo? El jefe del ejército, y duró 48 horas. Cuando el jefe del ejército dura el gobierno 48 horas, si no hay una crisis de poder, ¿qué hay? Pero él creyó, el ejército creyó, que llegando ellos al gobierno, podía armar un arbitraje entre los obreros y los nazis. Y entonces evitar que hubiera una guerra civil en Alemania. Entonces había un gobierno. Bueno, en Rusia es conocido, hubo distintos gobiernos en el año 17 y por 3, 4, 6 meses estuvo el gobierno de Kerensky. Bueno, y acá está Alberto Fernández. Es interesante porque Alberto Fernández, como el jefe del ejército que ocupó el cargo de primer ministro de Alemania, y como Kerensky, es un olímpico desconocido. Quiero decir, fue el jefe de gabinete, pero no es un líder político. Oficialmente Alberto Fernández no lo sigue nadie. Es una coalición donde hay gente que sigue a la Cámpora, gente que sigue a Evita, gente que sigue a el partido de Massa y todo lo demás. Entonces, miren qué interesante, el mismo Fernández no lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un gobierno. Dice, no, si hay un gobierno no hay crisis de poder, no. Cuando hay crisis de poder, algún gobierno hay. ¿Por qué hay gobiernos cuando hay crisis de poder? Porque quiere decir que la salida de la crisis de poder todavía no se encaminó. Y los que quieren una salida de izquierda chocan con los que quieren una salida de derecha y ambas fuerzas se neutralizan en el choque. Muchas veces los obreros tienen más fuerza que la burguesía, pero tienen una dirección jodida, mala. Entonces, la fuerza que tienen como organización formal la pierden por la debilidad que tienen como dirección política. Y del lado de la derecha, a lo mejor no tienen una gran organización, pero tienen una dirección que sabe lo que quiere, y a veces tienen una gran organización. Recluta gente en la pequeña burguesía, como trata de hacer Bolsonaro en Brasil, para hacer grande Brasil, América primero, Trump, todos esos. Se neutralizan.
Este es un caso. En Argentina hay una forma de desarrollo de ese tipo. Cuando hay una crisis de poder, hay que decir cómo se compone toda esa crisis de poder y cómo va evolucionando, para ver si se agudiza, si las chances de la clase obrera progresan, si mejora su influencia y todo lo demás. Por ejemplo, entonces hay que hacer esa descripción que en la pregunta figura que nosotros hicimos. ¿De qué se valía Fernández para gobernar? Fíjense que se valía de cualquier cosa menos de los votos que sacó. Porque con todos los votos que sacó, si no se ponía de acuerdo con Larreta, con este y con lo otro, él opinaba que el gobierno se debilitaba. Luego fue cambiando, hizo distintos variantes. Los diarios comentan permanentemente la crisis que hay al interior de esa coalición. Pero hay una cosa que es interesante: el desarrollo de luchas que provocó la pandemia. Por ejemplo, es una pena, pero es una pena porque, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, si yo pudiera juntarlos en una reunión, yo tengo los nombres y las organizaciones para sustentar una revolución proletaria en la Argentina. Tengo los nombres y apellidos, las fábricas en las que están, los sindicatos que dirigen. Pero ¿cómo los reunimos? Ese es el problema que tenemos. La vanguardia está. Además está fogoneada con el tiempo. Arrancó con la conquista de las 6 horas en el subte, que derivó en, ¿cómo se llama? Que derivó en la formación del sindicato del subte, y arrancó con el movimiento piquetero de 2001-2002, que se formó en el 2001, creo que en el mes de junio, ¿no es cierto? Bueno. Es decir, que no estamos hablando como fantasías. Yo tengo los nombres y apellidos. Ahora hay que clarificar si tenemos un rumbo político claro entre nosotros. Pero incluso si el rumbo de todos estos compañeros que tengo en la cabeza es confuso, lo que no es confuso es que son los líderes de la clase. Y son los líderes combativos de la clase. Quiero decir, si mañana ganamos, ganamos con ellos. En eso consiste en parte esa crisis de dirección. Y en eso consiste también la crisis del Partido Obrero. Porque el Partido Obrero entró en esta crisis cuando renuncia como tarea estratégica a reunir a todo esto. Y elaborar un plan de masificar el movimiento a partir de estas direcciones o liderazgos. Por eso, esta crisis de poder y todo lo que está ocurriendo se palpa en los dedos. No es que figura en la imaginación. Y se va a desarrollar. Se va a desarrollar porque la gente es inteligente. Todos estos compañeros que tienen diferentes formas de pensar hasta cierto punto, todos son inteligentes. No los conozco tan íntimamente a todos para decir que todos son valientes. Pero si no son todos valientes y corajudos, casi todos son valientes y corajudos. Casi todos. Algunos, no sé, pero tampoco tuve oportunidad de verlo en lo personal. No puedo emitir un juicio, no sé nada. Así que yo lo veo esto como un desenvolvimiento. Por eso hay que saberlo seguir, no perderse en frases. Por ejemplo, votar una ley de la burguesía, al otro día querer, digamos, no sé, ocupar un edificio. Todo eso revela toda una confusión. Brindarle quórum, el presupuesto a un gobernador, y votar leyes mentirosas porque si uno las denuncia, ¿qué va a decir la opinión pública?
Entonces tenemos una crisis porque no estamos enfocando, me refiero al conjunto de la izquierda, no está enfocando la atención en la conversión de esta vanguardia en la base de un movimiento de masas independiente y revolucionario de la clase obrera. Una vanguardia obrera, fabril, no un intelectual, los intelectuales son bienvenidos, pero quiero decir, no está definida en ese campo. En ese campo hay revolucionarios que van a contribuir con esta vanguardia obrera. Entonces hay que trabajar sistemáticamente en esa dirección. La revolución hay que vivirla como un proceso que está en las entrañas de la sociedad. Y no que un día aparece. No sé por qué se me ocurrió el embarazo que discutimos hace un rato sobre la cuestión del derecho al aborto. La sociedad está embarazada de una revolución. Lamentablemente, no le rige la ley vital que el embarazo dura 9 meses. Acá puede llegar a durar 18 meses. Porque es de otra naturaleza. Pero es como el embarazo. Se vive, se desarrolla, ojo, hay dificultades, hay que hacer ecografías, y bueno, pero es real.